Como ya habíamos mencionado, la estadística descriptiva nos permitía recolectar, organizar información y resumirla para poder describir un conjunto de datos. Una forma de resumir esa información y organizarla es mediante tablas de frecuencias. En este caso vamos a analizar tablas univariadas, es decir, tablas donde se describe la frecuencia de una variable a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de observaciones. Por cuestiones prácticas aquí puse las columnas divididas en 3 partes, pero si ustedes observan son los resultados a 3 variables. Por ejemplo, en la primera se habla sobre el sexo, en la segunda se habla sobre la edad y en la tercera se habla sobre un tiempo de uso de la computadora. Aquí podríamos pensar que es a la semana. Una vez que tenemos todos los resultados al aplicar una encuesta, vean aquí que tenemos 60 observaciones. ¿Cómo resumimos esta información? Si yo presento estos resultados a algún directivo o a alguien al que le interese esta investigación, difícilmente logre ver lo que está ocurriendo con los resultados. Ver tanta información puede ser un poco confuso y cuando hacemos investigaciones o encuestas a más personas, pues es mucho más difícil interpretarlo viendo de todos los resultados de forma junta. Entonces lo que se hace es resumir esa información para que sea mucho más fácil de interpretar. Las tablas de frecuencias, que son las que vamos a ver en este curso, vienen siendo las tablas que me indican las veces que se repite cada dato. Vamos a ver los tipos de frecuencias que podemos aplicar tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. En total son 6 tipos de frecuencias que vamos a ver, pero son solo 3 las que aplican para ambos. Si yo tengo una variable de datos cualitativos o cuantitativos, puedo calcular estas 3 frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta, que se denota con una F minúscula. Hago hincapié a esto porque la F minúscula es la notación que vamos a usar para indicar la frecuencia absoluta. Hay quienes ponen F mayúscula, pero eso representa otro tipo de frecuencia y pueden luego confundirse. Entonces siempre va a ser F minúscula. La frecuencia absoluta simplemente es un número que me indica el número de veces que aparece repetido un valor de la variable o una categoría. Por ejemplo, en la tabla anterior, si nosotros observábamos la variable sexo, aquí vean que tengo 2 opciones, masculino y femenino. Entonces aquí, ¿cuántas veces se repitió masculino? Eso sería su frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite femenino? Esa sería su frecuencia absoluta. Entonces, las veces que se repite, eso es la frecuencia absoluta. Otra frecuencia que vamos a ver es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se deriva de la frecuencia absoluta. Es otra forma de representarla, pero expresado como una proporción. El total de datos se representa como la unidad, como 1, y una parte de ese total de datos es una fracción, que se expresa en decimales. ¿Cómo calculamos esa fracción? Si yo ya conozco la frecuencia absoluta, simplemente la divido entre n, pero n representa el total de las observaciones o datos encuestados. En el ejemplo anterior, habíamos dicho que se habían encuestado a 60 personas, por lo tanto n sería 60. Todo depende de a cuántas personas o elementos de su estudio se estén analizando. Y por último tenemos la frecuencia relativa porcentual,
que es prácticamente expresar la frecuencia relativa que estaba en decimales, pero ahora como un porcentaje. Para expresarlo como un porcentaje, esa frecuencia relativa que denotamos como FR, F minúscula R, simplemente la multiplicamos por 100. De esta manera, el resultado que obtengamos representa un porcentaje. El total de datos sería el 100%. Es importante ponerle este símbolo de porcentaje para distinguirlo con cualquier otro tipo de frecuencias. Entonces, si analizamos el siguiente ejemplo, la variable sexo, femenino o masculino, las veces que se repite cada una de estas dos respuestas diferentes, esta F minúscula era mi frecuencia absoluta. Nosotros tenemos que contar cuántas Fs habían, cuántas Ms habían, y esta suma de estas dos frecuencias me debe dar el total de datos. En este caso, si yo lo sumo, aquí me debe de dar 60, porque yo estoy analizando 60 personas. Si no me da 60, quiere decir que omití a alguien o conté doblemente a alguien, y eso sería un error. Es un error que muchos cometemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y antes de calcular las siguientes dos frecuencias, hay que verificar que la primera sea correcta. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta, podemos calcular la frecuencia relativa, que se obtenía de dividir la absoluta entre n. Si aquí n me da 60, entonces eso se divide 31 entre 60, me da .517. 29 entre 60 me da .483. Esto representa la frecuencia relativa. Vean que es una proporción que si yo los junto me da la unidad, me da 1. Recuerden que el total de datos se representa como 1. Y una vez que yo ya tengo la frecuencia relativa y la multiplico por 100 para representarla ahora como un porcentaje. Vean que numéricamente son casi iguales, solo que el punto decimal se mueve 2 lugares a la derecha, porque al multiplicarlo por 100, eso es lo que ocurre con el punto decimal. Y si yo sumo estos dos porcentajes, el total me da el 100%, porque recuerden que el total de datos es el 100%. Solo tengamos en cuenta que cuando tenemos variables ordinales, recuerden que las variables ordinales son las cualitativas, pero que tienen un orden lógico. Hay que ponerlas en el orden que se sugiere por la misma variable. Por ejemplo, la variable de satisfacción o la calidad de un servicio, puedes pensar en malo, regular o bueno, pues habría que ponerlo en ese mismo orden aquí en la tabla. Esta sería una tabla, por ejemplo, de datos cualitativos. Por eso se calculan estas tres. También podríamos hacerla para un conjunto de datos cuantitativos, pero cuando tenemos datos cuantitativos se calculan estas otras tres frecuencias, aparte de las anteriores. Las frecuencias acumuladas, como les acabo de mencionar, solamente se pueden calcular para variables cuantitativas y se tiene que ordenar de menor a mayor los datos. Como son cuantitativos, se pueden ordenar de menor a mayor. La primera frecuencia acumulada, que viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, se denota con F mayúscula. Por eso decía énfasis a que no vayan a escribir F mayúscula como si fuera la frecuencia absoluta, porque la F mayúscula representa la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada viene siendo la suma de las frecuencias que se van acumulando, como su nombre lo dice, es decir, del dato que vayamos analizando y todos los precedentes o anteriores a él. Una vez que tenemos la frecuencia acumulada, la absoluta acumulada, podemos calcular la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se denota con F mayúscula R,
y se calcula de forma similar a la relativa absoluta, que era dividir la frecuencia entre n, pero en este caso dividiremos la frecuencia acumulada entre n. N no cambia, sigue siendo el total de observaciones. Una vez que ya tenemos la frecuencia relativa acumulada, podemos calcular lo que es la frecuencia acumulada porcentual, que se denota con F mayúscula R y el porcentaje. La R no es necesario ponerla, pueden poner solo F mayúscula y el porcentaje, que se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100, la que calculamos aquí previamente, simplemente multiplicándola por 100. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla de datos cuantitativos, vean que son datos numéricos, la edad. A esta tabla donde yo ordeno dato por dato, vean que tengo una fila por cada dato diferente, se le llama datos ordenados. Los datos ordenados se usan para variables discretas con pocos datos diferentes. Las variables discretas, recuerden que son las variables numéricas, que tienen números finitos y que me sirve para contar las veces que ocurre algo o las veces que haces algo. Al contar, contamos con números enteros. Y solo cuando hay pocos datos diferentes me conviene hacer este tipo de tablas, que se llaman tablas de datos ordenados. Y vean que como es una variable cuantitativa, pude calcular las 6 frecuencias. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada porcentual. Esta suma, la primera frecuencia, la absoluta, me debió de dar n. Luego divido esta entre n para obtener la relativa. Esta la multipliqué por 100 para obtener la porcentual. Y luego para calcular las acumuladas, vean que vamos sumando las absolutas. Aquí tengo 9 datos, así que aquí es 9. En el segundo renglón tengo 7 datos, pero antes tenía 9, así que me da 16. En el tercer renglón tenía 8 datos, pero antes tenía 7 y antes tenía 9, entonces al sumarlo me da 24. Y así vamos acumulando de tal manera que el último renglón suma todos los que están previos a él. Por lo tanto, el total del último renglón me debe de dar 60. Una vez que yo ya tengo la frecuencia acumulada, la divido entre n habíamos dicho que era 60, para este ejemplo, 9 entre 60 me da 0.15 y así vamos calculando 16 entre 60, 24 entre 60. Y una vez que teníamos la frecuencia acumulada relativa, la multiplicábamos por 100 para calcular la frecuencia acumulada porcentual. Vean que de nuevo el punto decimal solo se movió 2 lugares y en el último renglón, la última casilla que ya acumuló todos los datos, pone el 100%. Otro tipo de tablas que vamos a ver vienen siendo las tablas de datos agrupados, que en vez de enlistarme dato por dato, me clasifica los datos por intervalos, me los agrupa. Como tengo muchos datos distintos, cuando yo tengo una variable discreta con muchos datos diferentes, o cuando yo tengo una variable continua, que es una variable que sirve para medir que tiene números decimales, se van a utilizar los intervalos. Una característica importante de los intervalos es que tienen la misma amplitud. Vean aquí que englobo de 120 en 120 y donde termina el primer intervalo, inicia el segundo intervalo. ¿Cómo interpretamos esta tabla de frecuencias? Más adelante lo voy a explicar. Aquí solo centrémonos en las frecuencias. Vean que al ser una tabla de datos agrupados, pude calcular también las 6 frecuencias porque es una tabla de datos cuantitativos.